Grande y por supuesto aquí en este gran puerto patagónico, Puerto Montt. Estamos a esta hora con un conocido, vamos a decir, porque nos hemos visto en otras emisoras, hemos estado conversando ya. Él es psicólogo de profesión, es académico en Puerto Montt también, en una universidad de esta capital regional. Y lo hemos invitado porque queremos conversar de un tema que siempre entrando la primavera llega también a ser parte del imaginario sociocultural del país, del mundo, la primavera y el suicidio, las depresiones. ¿Qué pasa con eso? Para conversar estamos con el doctor en psicología, Jaime Fontbona. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido, nos encontramos esta vez en Cooperativa. Eduardo, encantado de estar aquí y qué bueno que agradecer mucho tu interés por este tema. Bueno, es un tema que siempre lo hemos tenido, o sea, lo visualizamos, hay Sí. como comunicadores también y como, pues, evidentemente como habitantes de esta tierra, uno se entera, ¿no es cierto? Sobre todo en esta estacionalidad, y también por ahí algunos amigos que efectivamente entran en una suerte de mutismo, se van un poco para adentro, como dicen, ¿no es cierto? Pero hablemos un poquito desde la entrada. ¿Qué está pasando hoy día con este tema de un poquito haciendo diagnóstico? ¿Cómo se enfrenta hoy día en nuestra sociedad a partir de política pública o del esfuerzo público-privado, pero también con este relato cultural estigmatizador quizás que hay sobre el tema del suicidio? Y pareciera ser que uno tiende a esconderlo en familia muchas veces. Entrémosle al tema un poquito con esa reflexión. Sí. Mira, es bastante amplio lo que tú dices. Mira, creo que es importantísimo tener estos espacios, ¿no es cierto?, de conversación, porque muchas veces la forma en que se refiere, muchas veces los medios, ¿no es cierto?, al tema del suicidio es mucho más sensacionalista, ¿no es cierto?, y sabemos que eso genera impactos negativos, ¿ya? Entonces, básicamente el tema de abrir el análisis, ¿no es cierto?, creo que es tremendamente importante y no hay muchos lugares donde se haga. Entonces, mira, cosas que uno podría pensar, ¿ya? Hoy día mucha gente está muy preocupada de la seguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo. Hay Claro. gente que te dice, tú sales a la calle y te matan. Está el temor, ¿no es cierto? Por el tema de los homicidios. Pero, ¿qué pasa si te digo que hoy día es mucho más probable morirse por suicidio que por homicidio? Mira. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, las estadísticas, ahí hay un tema que te tengo que decir en términos siendo riguroso. Hay un tema desfasado. Las cifras de suicidio siempre están desfasadas 2 años. 2 años, ¿ya? claro. Por O sea los que, informes que tienen que emitir desde salud también, ¿no es cierto? exactamente, Claro, exactamente. sí. Pero si comparamos, ¿no es cierto?, los datos disponibles, por ejemplo, hoy día tú tienes que homicidios en Chile hay 1.207. Fue el año pasado. Ese fue los homicidios 2024. que están en la estadística. Hablamos de estadísticas que pueden ir hacia atrás, ¿no es cierto? Con un desfase que hay que tener en cuenta, digamos, para nuestra Claro, opinión pública, que puede ser, oiga, ¿de dónde saca eso? claro. Estamos hablando del 2024. El 2024, los homicidios del 2024 fueron 1.200. Ya, 1.207. ya. ¿Ya? Y los suicidios fueron 1.602. O sea, estamos O sea, hablando de un 20 y tanto por ciento, Sí, 20%. sí, Claro, sí. claro. De hecho, la tasa de homicidio fue del 6 por 100.000, 6 homicidios por 100.000, Claro. ¿no es cierto? Y la tasa del suicidio fue del 10,91. ¿Ya? O sea, un dato irrefutable de que aquí hay una corriente, más bien vamos a hablar, una cosa subterránea que pasa en nuestra sociedad. Sí. Y que no se comenta o se comenta poco, a veces por respeto, ¿no es cierto? Pero Exactamente. ese es el dato. Sí. Ahora, si tú dices, bueno, el suicidio y el homicidio, ¿por qué compararlos? Porque básicamente son muertes violentas, ¿ya? Y están en el grupo de muertes violentas. Ahora, ¿cuál es el tercer, el otro invitado en el grupo? Son las muertes por accidente de tránsito. Ya. Que en este momento están, el año pasado fueron 1.439. O sea, están ahí O sea, disputando el podio. Tuvimos más muerte por suicidio que por accidente de tránsito y que por homicidio. Y si tú consideras, ¿y por qué te digo que es tan importante esto y hablar de esto? Porque si tú consideras todos los elementos que hay para prevención de accidentes de tránsito, ¿ya?, Sí. o de homicidio. Todos los dispositivos que hay para en función de la solución o de la prevención. Sí. Todo eso, ¿no es cierto?, es muchísimo más de lo que hay para prevención de suicidio directamente. O sea, estamos al debe. Estamos Derechamente al debe, estamos sí. al debe. O sea, con los datos que hay, primer lugar, podio, el suicidio en Chile, Sí. por muertes violentas, Sí. estamos hablando. Eso Sí. significa Está que más estamos... arriba más arriba que las otras dos muertes ¿Y violentas. hoy día qué tenemos en prevención en Chile?
que desde el punto de vista de lo que tú manejas, Jaime, como especialista en salud mental. Sí, en realidad, mira, hay varios elementos que uno debería considerar, ¿no es cierto?, de que existen, ¿no es cierto?, pero están fragmentados, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas iniciativas, ¿no es cierto?, privadas que uno podría encontrar que tienen que ver, por ejemplo, como la Liga para contra la Depresión, ¿ya? Ya. Em, Bastante esfuerzos, digamos, también como de ciertas de investigaciones que hacen, por ejemplo, algunos docentes, ¿no es cierto?, algunos clínicos. También, por ejemplo, la Seremi, ¿no es cierto?, a nivel regional, los encargados de salud hacen mucho esfuerzo, pero hay muy poco presupuesto. Entonces ¿Ya? chocamos con el tema de Mira, de hecho, la difusión, de sí, cómo llegamos, cómo hacemos la vinculación con la sociedad, sí, finalmente. sí, sí, sí. Y de los recursos que hay específicamente, porque como es un tema estigmatizado, ¿no es cierto?, de alguna manera salió de la esfera pública. La gente no habla mucho de esto, ¿no es cierto? No es un tema político, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, de hecho hay algunas excepciones, ¿no? Pero ha quedado un poco como afuera, al lado del camino, ¿ya? Cierto. De la salud mental. Interesante, yo estaba pensando efectivamente en que uno de vez en cuando se entera de un fono, de un fono. Por Sí, ahí hay algún esfuerzo, ¿no es cierto?, de política pública que tiene que ver con servicios del Estado, sí, pero efectivamente en el comparativo, tú lo has puesto de esa manera con el tema de los accidentes de tránsito, es irrefutable sí, que sí, estamos bien al debe con el tema del sí, sí, suicidio. sí, sí. Ahora, algunos datos, más hombres que mujeres y las Sí, edades prevalentes en las cuales sucede esto, porque yo lo tiendo a pensar, se habla de los adolescentes, que el tiempo del amor, que se matan se suicidan sí. por esos, ese tipo de abrumamientos, digamos. Sí, sí, sí. Mira, normalmente la estadística nuestra, ¿no es cierto?, tenía una curva bimodal. ¿Qué significa esto? Que habían dos picos, ¿ya? Ya. Un pic está entre la gente joven, alrededor de los 20, 24 años, ¿no es cierto? Y el otro pic que es muy disparado, pero que de alguna manera, desgraciadamente, hay muy poca gente en ese grupo etario, que es los grupos de más de 60 años, ¿ya? En los grupos de 60 años la tasa es muchísimo más alta. Más alta. Sí, déjame plantearte un poco de A números. ver, Estamos hablando de que la tasa nacional debería estar como en 10 muertes por 100.000, ya. ¿ya? Igual es importante decir que son, claro, no dice 10 por 100.000, no es tanto, pero el problema, ¿no es cierto?, es que es un problema de baja prevalencia, pero de muy alto impacto. ¿Por Sí. qué? Porque no estamos hablando de que la persona se enferme, estamos hablando de que la persona murió, Deja de ¿sí? existir. Sí. Entonces, vamos entendiendo un poquito como Ya. los proporciones. 10, ¿no es cierto?, 10 muertes por 100.000 en la población general. En la región, en nuestra región, tradicionalmente, 16 muertes por 100.000. O sea, nuestra mortalidad por suicidio está bastante aumentada con respecto al resto del Más de país. 50%, estamos Sí, hablando, sí, sí, 60% más. sí, Eso tenemos. sí. Y en las muertes, ¿no es cierto?, tú me dijiste adulto mayor, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí. La tasa es 39 sobre 100.000. O sea, es 4 veces, ¿no es cierto?, lo que es el promedio nacional. Oye, pero son ¿Y cuánto números. se hace con eso? Muy poco, Sí, muy poco. Porque, insisto, está el tema, ¿no es cierto?, un poco del estigma, no se habla sí. mucho. Ahora, hay cosas que son iniciativas que son indirectas, que son tremendamente importantes. Por ejemplo, en el adulto mayor, si es que entramos por ahí. Sí, claro. Por ejemplo, los grupos de adulto mayor, ¿ya? Que muchas veces ni siquiera tienen que ser temas médicos, ¿ya? El mantener a los adultos mayores, ¿no es cierto?, o que tengan espacios como de comunicación, Clubes, clubes, ¿no es cierto? grupos de folclore, música, cultura en general, los adultos Absolutamente, mayores les gusta mucho por ahí el tema. Los absolutamente, viajes, absolutamente, ¿cierto? sí, sí. Son Ya, tremendamente son importantes, dispositivos que también uno pudiera pensar los que están absolutamente. ahí Sí, sí, convergiendo sí, este tema. sí, sí, Oye, pero el número de 39 sí, me dejó. sí, O sea, es tremendo el sí, tema en la sí. adultez mayor. Yo pensaba, te lo comentaba previamente, yo pensaba que uno con la maduración, siendo más grande, como dicen los argentinos, Mm. también el temple, qué sé yo, ¿no? El temple, la paciencia, la mirada de la vida ya tranquilizada, quizás aceptando también que estás en el ciclo final, Sí, pero pareciera ser que también hay temas de la propia sociedad contemporánea, hay asuntos
súper pedestres que pueden... Uno conoce gente que empieza se jubila o termina de trabajar, primera muerte laboral, después viene como una muerte social al tiempo, ya Claro, la sí. gente no te llama, no te invitan a los cumpleaños, parece... Y por ahí va el tema con la adultez mayor. ¿Podríamos aventurar algo de Sí, eso? sí, sí. Mira, uno de los factores clínicos o psicológicos, ¿no es cierto?, que más impacto tiene eso es el elemento social, ¿ya? Pero por otro lado también hemos visto que la precariedad también económica se ha convertido en gatillante muchas veces, en muchos casos, ¿ya? Mm. Porque efectivamente sabemos que, bueno, las pensiones La realidad de las pensiones de es un tema, AFP, todo eso es es un tremendamente tema. complejo. Y desgraciadamente, ¿no es cierto?, las alzas de los medicamentos por un lado, ¿no es cierto?, hablamos colusiones por otro, Sí. todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el costo de vida del adulto mayor es bastante alto por ese tipo de necesidades, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, claro, no alcanza. Oye, es un temazo este. Y para hablar un poquito del suicidio, hablemos alguna... en la juventud, ¿qué estará incidiendo de las observaciones que tú haces? Porque ya hablamos del adulto mayor, pues, estamos claros, temas socioeconómicos, frustración frente a un periodo de la vida en que uno quería descansar, quizá, o viajar, o hacer aquel hobby que no... Nada, no puedes, la pensión no te alcanza, vives Claro. precariamente y además eso trae evidentemente, como en toda relación, si estás con pareja o estás con más gente, intrafamiliarmente eso se complica Sí, 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 muchas veces. sí. Y entonces sobreviene, qué sé yo, el abuso del alcohol, me imagino, del tabaco también. También hay gente que por ahí va y que configura un cuadro. En los jóvenes, Jaime, ¿cuáles son los asuntos que más gatillan estos estados? Mira, en Chile es siempre curioso porque nosotros siempre hemos tenido una tasa, o por lo menos los últimos 40 años hemos tenido una tasa aumentada en jóvenes, ¿ya? Y eso siempre ha sido una preocupación y no tiene una explicación como tan concreta o obvia, ¿ya? Concluyente, ¿ya? Pero sí hay elementos que uno podría pensar que pueden estar dando vuelta. Ahora en el último plazo, ¿no es cierto? De nuevo tuvimos un alza después de la pandemia, ¿ya? Que era Ya. algo que se esperaba, porque efectivamente cuando estábamos todos enclaustrados, ¿no es cierto? Es más difícil y había más percepción, ¿no es cierto?, de parte de los padres respecto de en qué estaban los hijos. Y por Cierto. lo tanto había más reacción, hubo una reacción mucho más eficiente en ese sentido respecto de los casos de riesgo. Pero en la juventud, ¿no es cierto?, se cruzan algunas cosas que también yo creo que si bien no te puedo decir que causen suicidio, sí han dado recursos psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces el uso, o más que el uso, lo que genera, digamos, la hiperconectividad, ¿no es cierto? Las redes Las sociales, ¿no es cierto? pantallas. Sí, sí, sí. 24/7 va mucho, va Sí, mucho. sí. Refugio, no sé, ahí hay algo raro en eso. ¿Eh? Sabemos que tiene un impacto sobre la ansiedad, ¿ya? También sabemos que tiene un impacto sobre la sociabilidad, ¿ya? Y también sabemos que de alguna manera, por ejemplo, también dan el espacio para situaciones como el ciberbullying, También, ¿ya? también. Entonces todos esos elementos, ¿no es cierto?, generan de alguna manera una horadación, si quieres, de recursos psicológicos. Antes los chicos, ¿no es cierto?, convivían mucho más. Ahora, hay que ponerlo también, ellos no tienen la culpa, en el sentido de que, claro, en pandemia, por ejemplo, estuvimos obligados a vivir mucho, ¿no es cierto?, por redes sociales. Trabajábamos en formato teletrabajo Sí, desde la casa, los chicos estuvieron en clases, ¿te acuerdas? sí, Que todos, sí, oye, sí, todos sí. aprendimos. Sí, sí. Y uno ve esa generación, ¿no es cierto?, que viene con menos recursos sociales, con menos habilidades sociales y con menos cantidad de también recursos para resolver problemas o conflictos. Sí, pues, también hay un tema ahí. Entonces, esa generación efectivamente viene con algo de afectación, de una afectación que no pensábamos que iba a pasar, eso también es cierto. Durante pandemia no pensamos que iba a tener, que iba a pegar ahí, ¿ya? Oye, bueno, teníamos advertencias hace unos años atrás, me acuerdo del tiempo antes cuando, ¿te acuerdas que decía, me acuerdo de una canción, malditas cajitas rectangulares? Mira dónde fui, pues me fui 40 años para atrás justamente con las emociones clandestinas, Ya, cuando pensamos que la tele incidía claro, de tal manera que era una verdadera aguja hipodérmica claro. que te inyectaba contenido y contenidos te transformaban, ¿no es Sí, cierto?, tus sí, 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 visiones de mundo. sí. Dijimos, llegó lo digital, y todos aplaudimos y seguimos aplaudiendo la 5G hoy día, la 6G que viene, Claro.
pero caramba, también dejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes por el trabajo, por las, bueno, la gran discusión, cuántas horas laborales, sabemos cómo estamos en Chile, ¿no es cierto? Sí, Reduciendo un poco, pero también hay un sector de la sociedad que cree que esto no es adecuado. sí, Y estos son factores en todo sí. este tema, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, mira, y te digo, por ejemplo, bueno, tenemos tradicionalmente en Chile, ¿no es cierto?, mayores tasas de desempleo juvenil, ¿no es cierto? Tú Cierto. sales del colegio o sales de la universidad, ¿no es cierto? Y básicamente te quedas ahí. Ahí hay si quieres, como que se rompe un poco esta idea como del proceso de autonomía, ¿ya? Mm. O más que se rompe, tal vez se retarda, ¿ya? Y eso efectivamente es algo que muchas veces afecta a los jóvenes, porque el estudiar, ¿no es cierto?, también es un plan para cambiar tu vida, ¿no? Sí, Y sí, queda pues. parado ahí, Sí. ¿ya? El tema de las redes sociales, yo creo que la afectación tiene que ver en las dimensiones más sociales. Hoy día, por ejemplo, y esto uno lo puede ver, un dato que es secundario, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, han cerrado muchas casas de eventos, muchas discotecas, ¿ya? Y eso te habla de que muchas veces los jóvenes hoy día están saliendo mucho menos, ¿ya? Yo no te digo que tengan que salir, lo que te digo, ¿no es cierto?, es que Mm. habla de, por ejemplo, De una conducta distinta hoy Exacto, día, hoy día. exacto, ¿no es cierto? Oye, me acordé de, a propósito de lo que decíamos respecto de que se retardan los proyectos de vida, los proyectos vocacionales, los Mm, proyectos, qué sé yo, de todo tipo. Y está ese tema de que hoy día los jóvenes y las jóvenes se están quedando más tiempo en casa de los padres. sí. Me volví a acordar de una canción de Memphis La Blusera, Vuelvo a casa mamá. 30 años atrás ya los bluseros argentinos, Vuelvo a casa mamá, Sí, decía para sus amigos que estudiaban psicología a propósito. Pero en el volver a casa está la sensación de seguridad, pero también estará la sensación de frustración. claramente, ¿Sí? sí, claramente, Ah, no, absolutamente, sí, 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 cierto, ahí hay sí, un tema. sí. Oye, Jaime, unos tips, un par de tips. Oye, ha estado buena la conversación. Un par de tips hoy día. Estamos en primavera, tenemos estas tasas regionales. Ojo, no solo en niños, niñas y adolescentes. Miremos la adultez mayor, ya lo dijimos, está tremendo ahí. Ujú. Algunos tips. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Como parientes de, por ejemplo, a veces, amigos de, vecinos de. Sí, sí, sí. No, mira, y partamos por la persona que podría estar en una situación de crisis, ¿ya? Partamos con el que está escuchando y anda Sí, abrumado. sí, 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 sí. Mira, efectivamente, muchas veces uno no comenta situaciones de crisis, ¿no es cierto? Y creo que es importante hablar de crisis, ¿ya? Porque de repente se dice el suicida, ¿no es cierto? O se habla como de la persona suicida. Yo prefiero hablar de personas con crisis suicida, ¿ya? Perfecto. Porque uno también podría, por decir algo, estar en una crisis financiera, ¿ya? Tú no dices el bancarrotista, ¿no es Por cierto? su, Tú dices una persona que está haciendo un esfuerzo, digamos, un empresario y que está en una crisis financiera. Pero si tú tienes más alternativas, ¿no es cierto?, para salir de una crisis financiera, ¿no es cierto?, no tienes que tomar no tienes que irte a las vías a más... la quiebra, digamos, de una. No Hay tienes que, buscar alternativas. exactamente. Ya. Y lo mismo pasa con el tema del suicidio, ¿ya? Muchas personas podemos llegar a una crisis suicida, ¿ya? No tiene que ver con estar enfermo, tiene que ver con el nivel, ¿no es cierto?, de una crisis que podamos estar viviendo, ¿ya? Ya, eso es importante tenerlo, eso es importante, porque es parte del mito social. Sí, 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 sí. Y por tanto, en la medida que uno pueda encontrar vías alternativas, ¿no es cierto?, puede salir, ¿no es cierto?, de esa crisis de manera menos costosa, ¿no es cierto?, que de alguna manera atentar contra tu vida, Sí. ¿ya? Desgraciadamente también es importante decir, ¿no es cierto?, que mucha gente que atenta contra su vida queda viva, pero con daño, con secuelas, ¿ya? Porque también efectivamente es algo que sucede, digamos, Sí, accidentes, claro, ¿no es hay cierto? costos Hay orgánicos. costos orgánicos, Sí, ¿ya? pues, sí. Entonces, también es una buena motivación, ¿no es cierto?, para tratar de buscar, ¿no es cierto?, apoyo, porque efectivamente cuando tú estás en una crisis muchas veces tú no ves alternativas, pero eso no significa que no existan, ¿ya? Y por lo tanto es motivarlos, ¿no es cierto?, a buscar apoyo. Hay mucha gente que ha vivido crisis de este estilo y que ha salido de ellas. El tema es que no lo andamos diciendo porque desgraciadamente existe un estigma con respecto a hablar del suicidio, ¿ya?, y de la prevención del suicidio. Pero hay mucha gente que podría entenderte si estás en una crisis suicida, ¿ya? Y por lo tanto es una invitación, ¿no es cierto?, a pedir apoyo, a hablar, ¿no es cierto?, a encontrar tal vez las personas que de alguna manera la persona que esté con problemas en este momento, ¿no es cierto?, tenga más cercano, ¿no es cierto?, abra la conversación, ¿no es cierto?, pide apoyo, porque es muy probable que
no porque no veas soluciones en este momento, no las hay. Lo más probable es que las haya, pero tú no las ves, porque efectivamente uno está en esa crisis y cualquiera que esté en una crisis, ¿no es cierto?, no ve más allá. Como que cierran las cortinas de la casa un Sí, poquito sí, sí. y se abruma y te instalas en la cama y un poquito en la Exacto. posición fetal, me imagino la imagen, y Exactamente. ya, y no encuentras, y no encuentras. Sí, sí. Qué importante entonces es abrirse con alguien de confianza, Sí, ¿cierto? sí, Ahí sí, sí, básicamente el sí. apañe puede ser familiar, intrafamiliar, a veces no es intrafamiliar, a veces un poquito afuera. Claro, por ejemplo, también Sí, profesores, ¿no es claro, cierto? claro. Sacerdotes, o si tú vas a una iglesia. Estos fonos de apoyo, sí, También, buscar, de hoy hecho, día en las pantallas es fácil encontrar un sí, se ha poquito, hecho, se ha hecho bastante esfuerzo, ¿no es cierto?, con la línea de apoyo del asterisco 4141, Cierto, ¿ya? ahí está. Y ha sido bastante bueno. Esta línea ha crecido bastante porque efectivamente se percibió, ¿no es cierto?, que era de mucha utilidad. En este número, ¿no es cierto?, no solamente pueden llamar las personas que están en crisis, sino que también familiares que pueden estar preocupados o Justamente. amigos que pueden estar Que preocupados estás por otra viendo persona, hasta atisbos de una conducta alguna situación. distinta, digamos. Exactamente, ¿Cierto? exactamente, sí, sí, sí. Jaime Fontbona, psicólogo, académico. Importante esta conversación y yo creo que en Cooperativa Red Los Lagos vamos a hablar de esto. Yo te decía que este es un tema que preocupa a la ciudadanía, no solo ahora en esta estación de primavera, en general. Sabemos de los datos también y no lo comentamos hoy día, pero están y los vamos a comentar seguramente después. La gente que tiene que medicarse para el tema Ujú, de salud ujú, mental en ujú, Chile y los porcentajes en mujeres y en hombres, pero son altísimos también. Y cuando hacemos los cortes etarios también, ujú, vaya que hay sorpresa. O sea, ujú. necesitamos arroparnos, cuidarnos, primero conversar y despejarnos, Absolutamente, ¿cierto?, el mito sí. de la realidad. Ujú. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Encantado, profesor Eduardo. Jaime Fombona. Que esté muy Encantado. bien. Muchas Hasta gracias a pronto. ti. Vamos nosotros a una pausa después de esta interesante conversación aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Alexandra, llegué. Hola, ¿ya supiste el chismecito del momento? Algo escuché, pero cuéntame todo. ¿Te gusta poco el kawin, eh? ¿Lo conversamos con un sour? Uy, sí, parece que estamos conectadas, amiga. ¿Lo preparas tú o lo preparo yo?